Bueno, así vamos a iniciar con el tiempo de la predicación en esta preciosa noche. Vamos a meditar unos minutos en la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga a los hermanos, a los amigos en esta preciosa hora. Vamos a estar meditando bajo un tema: lejos de Dios, todo es un fracaso. Amén. Bajo ese tema vamos a estar meditando en esta preciosa noche, mis hermanos y amigos. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en los evangelios según San Lucas, capítulo 15 y versículo 11. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 16. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Gloria a Dios. Así en esta preciosa noche vamos con ayuda del Señor a predicar la palabra de nuestro Dios y con ayuda de su Espíritu Santo. Así en esta noche vamos a meditar bajo estos versículos que acabamos de leer y bajo el tema: lejos de Dios todo es un fracaso. Porque lejos de Dios todo es un fracaso. La palabra en esta parábola habla de un padre que tenía 2 hijos, un mayor y un menor. Y como costumbre, dice la palabra del Señor que la ley judía otorgaba al menor una mitad de lo que recibía el mayor. Eso es una tercera parte de los bienes. En pocas palabras, quien recibía más de la herencia era el mayor que el menor. Pero en este caso, la palabra de nuestro Dios dice de que en Deuteronomio capítulo 21 versículo 17 dice que los padres eran quienes daban la parte que les correspondía a cada uno de sus hijos. Pero en este caso la palabra nos registra que el hijo menor, afligido, desesperado, él pidió la herencia que le correspondía, lo cual esto significa una falta de respeto a la cabeza del hogar, que es el hombre. ¿Por qué? Porque no se estaba haciendo conforme a la palabra del Señor, sino que aquel hijo, teniendo otro pensamiento de hacer con la herencia que su padre le iba a dar, que iba a ir más adelante, dice, a malgastarlo, a vivir perdidamente, dice la palabra del Señor. Pero dice la historia, dice la palabra del Señor de que, bueno, el padre de familia dice que llama a ambos hijos, porque a ambos dice que le dio su herencia, aprovechando la oportunidad que el hijo menor le estaba pidiendo su herencia. Viene el padre y llama a los 2, al mayor y al menor, aprovechando la oportunidad. Viene el padre y da la herencia al hijo mayor y al hijo menor. Pero aquí vemos en esta parábola, vemos como la actitud del hijo menor y la actitud del hijo mayor. El hijo mayor
decidió quedarse en la casa con el padre, aún con la herencia, decidió quedarse ahí con su padre. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba ahí, que era de su padre, era de él, como también de su otro hermano. Pero aquel otro, el menor, dice que decidió abandonar la casa, decidió abandonar al padre, decidió abandonarlo todo y irse a vivir una vida perdidamente con la herencia que su padre le había dado. Pero aleluya, vemos en esta parábola que este hijo mayor se quedó con su padre, aleluya, mientras que el hijo menor fue a malgastar la herencia que el padre le había dado. Dice el versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, a cada uno les repartió su herencia el padre. Pero en el versículo 13 podemos ver que dice la palabra: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No muchos días, dice la palabra, después, juntándolo todo, después de que el hijo recibe la herencia, después de que el hijo recibe lo que el padre le da, dice que deja la casa, deja a su padre y se va a una provincia, dice, a vivir perdidamente, a vivir y a malgastar todo con ramera, dice la palabra del Señor, a vivir perdidamente una vida desagradable, una vida que no era agradable delante de su padre. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 13 dice: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En la mayoría de los casos, hablando de la herencia, cuando los padres otorgaban la herencia, en la mayoría de los casos la recibían al morir, dice el padre, aunque algunos padres optaban por dividir su herencia antes de retirarse de la administración de sus bienes. Lo que no es usual aquí en esta parábola es que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Mostraba así falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de familia. No, aquí vemos que se está dando de la manera que tenía que darse, sino que aquí este hijo menor actúa él por dividir los bienes y la herencia que les correspondía. Entonces dice que el padre actúa y le da a cada uno conforme debían de recibir, al mayor más y al menor menos, pero cada uno se le daba una herencia. Entonces, donde me quiero enfocar en esta preciosa noche es que, conforme el tema, lejos de Dios todo es un fracaso. Aquel joven, aquel hijo que se quedó en su casa, aquel hombre, aquel padre, aleluya, le daba todo a su hijo, aquel hijo lo tenía todo, aleluya, pero aquel que se fue de la casa, aquel que abandonó a su padre, que fue a malgastar lo recibido, la herencia, a vivir perdidamente, a vivir en el pecado, aleluya, en un momento determinado se le terminó la herencia, en un momento determinado se le terminó lo que había recibido. Mientras quizás tenía dinero, ahí estaban los amigos. Mientras tenía posesiones, ahí estaban los amigos. Pero cuando se encontró solo, quizás nadie estuvo con él en esos momentos. Aleluya, tanto que este hijo llegó a un estado, a un grado tan bajo, dice la palabra del Señor, después de estar en la casa, después de tenerlo todo, después de estar bien en la casa del Padre, ahora se encuentra en un lugar bien bajo. Ahora se encuentra en un lugar, aleluya, porque como dice la palabra del Señor, que separados de Dios no somos nada, separados de Él no somos nada, y lejos de Dios solamente hay fracaso. Podemos ver en esta parábola que a este hijo le fue mal, aleluya, al salir de la casa, como a todo aquel que ahí se ha ido de la casa de Dios, como todo aquel que ha abandonado a Dios, como a todo aquel que ha abandonado a Dios, a esa mujer, a ese hombre,
hombre hasta el día de hoy no le ha ido bien y no le irá bien. ¿Por qué? Porque solamente será fracaso, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque lejos de Dios el ser humano le irá mal. El ser humano le va a ir mal al hombre, a la mujer le va a ir mal lejos de Dios. Aleluya. Mientras que en Dios, mientras que estando en Dios, aleluya, Él guarda de su pueblo. Mientras que estando en Dios, mientras que estando con Él, aleluya, Él guarda de nosotros. Aleluya. Dice su palabra que nadie nos arrebatará de sus manos, porque Él cuida de nosotros. Pero aquel que está lejos de Dios, aleluya, solamente tendrá fracaso, solamente tendrá fracaso tras fracaso. Todo aquel que ha abandonado la casa, todo aquel que ha abandonado el padre, aleluya, donde tenía todo, porque aleluya, este hijo lo tenía todo, aleluya, pero decidió una vida peor, aleluya, donde tenía una vida mejor. Todo aquel que ha abandonado la casa del padre, todo aquel que ha abandonado, aleluya, al padre, aleluya, por irse en pos de los placeres, por irse en pos de la carne, por irse en pos de los placeres de este mundo, no te ha ido mal, te irá mal, aleluya, y siempre irás mal, aleluya, porque mientras Dios no esté contigo, solamente tendrás fracaso. Aquel joven, aquel muchacho le fue mal, fue fracasado, porque después de que tuvo la herencia, después de que lo perdió todo, dice la palabra del Señor en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mientras tenía dinero, aleluya, él quizás pudo haber dicho, nada me hace falta. Él pudo haber dicho, tengo los amigos, aleluya, todos, aleluya, y es que están conmigo. El problema es cuando le comenzó a faltar el dinero. El problema es cuando le comenzó a faltar lo que tenía, y vino una hambruna, dice la palabra, a aquel lugar, y aquel hombre se encontró con deseo de comer. Aquel joven se encontró con deseo de comer, pero no tenía dinero para comprar. Los amigos a donde estaban lo habían abandonado. Aquellas personas quizás que supuestamente estuvieron con él mientras tenía dinero, mientras tenía bienes, mientras tenía posesiones, porque así es el hombre. El hombre no estará contigo, no siempre estará allí, porque mientras el hombre tenga, tú tendrás amigos, tú tendrás, aleluya, amigos, pero cuando te encuentres sin nada, cuando te encuentres que no tienes nada, no estará nadie contigo. Solamente Dios es el que estará contigo en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba. Aleluya. Nadie estaba con este joven, nadie estaba con este muchacho, aleluya, pero este hombre, este muchacho, este varón, aleluya, aleluya, estaba fuera de órbita. ¿Por qué? Porque comenzó a actuar, aleluya, no tuvo que haber estado en sus sí cabales. Este muchacho no tuvo que estar en sus sí cabales para él actuar de esta manera, mientras que el otro mayor estaba en sus sí cabales, porque él se decidió sabiamente. Después de recibir la herencia de su padre, él decidió quedarse en su casa, porque sabía que todo lo que era del padre también era de él, aleluya. Pero este otro hombre, este otro muchacho, este otro hermano, aleluya, no estaba en sus cabales para que haya pensado de esta manera, aleluya, aleluya, porque no hay nada mejor que nuestro Dios. No hay nada mejor en este mundo que nuestro Dios. Aleluya. Todo aquel hombre, toda aquella mujer, a lo mejor quizás ha encontrado algo mejor para que haya dejado a nuestro Señor. A lo mejor quizás tú has encontrado algo mejor, algo más excelente, aleluya, para que hayas dejado al Señor, para que hayas abandonado al Señor, aleluya. Pero yo creo que no es así, porque no hay nada mejor, aleluya, que estar en la casa del Padre. No hay nada mejor que tener todo del Padre. La palabra del Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Donde este muchacho vivía, aleluya, lo tenía todo. Donde este muchacho estaba, lo tenía todo, pero aleluya, estaba, aleluya, pensando de otra manera, estaba fuera de órbita, estaba fuera de sí para que haya actuado de esta manera. El problema es que cuando dice que le comenzó a faltar todo y llegó una hambruna a aquel lugar, yo quiero hablarte de cuatro nunca que este joven, de este muchacho quizás nunca experimentó, aleluya, pero tuvo que experimentar a causa de haber dejado a la casa, de haber dejado a su padre. En este caso, para todo aquel cristiano, para toda aquella cristiana, para todo
todo aquel que ha dejado a Dios, para toda aquella que ha dejado a Dios. Aleluya, yo sé que no te ha ido bien, yo sé que hasta este día no te ha ido bien, aleluya, y no te irá bien. ¿Por qué? Porque lejos de Dios solamente hay fracaso. Podemos ver a través de esta parábola que a este muchacho le fue mal, a este joven le fue mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque actuó de una manera insensata, actuó de una manera sin sabiduría. Y eso sucede cuando tú actúas de esa forma. Eso sucede cuando tú te vas de la casa del Señor. Eso sucede cuando tú le das la espalda al Señor. No creas que te va a ir mejor, no creas que te va a ir más bien. Al contrario, vendrán fracaso, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque has abandonado la casa del Padre, porque has abandonado a tu Padre, a nuestro Dios, aleluya. Y solamente Él es el único quien te puede ayudar. Él es el único quien te puede ayudar en tus momentos difíciles, aleluya. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿El qué comenzó a faltarle? El dinero. Ya no tenía nada, se encontraba ahí sin nada. Lejos de Dios todo es un fracaso. Lejos de Dios todo es un fracaso. Lejos de Dios nada sirve. Lejos de Dios no tiene sentido el estar en este mundo. No tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque separados de Dios no somos nada. Pero con Dios somos más que victoriosos. Con Dios lo tenemos todo. Con Dios no nos falta nada. Aleluya. Ahí humildemente tú puedas tener tu comida en tu mesa. Ahí humildemente puedas tener tu vestido. Ahí humildemente puedes tener tu calzado. Ahí humildemente puedes tener tu techo. ¿Por qué? Porque tienes a Dios, aleluya. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, nada nos hará falta. Pero lejos de Dios solamente hay fracaso. Lejos de Dios nada sirve. Lejos de Dios todo sale mal. ¿Por qué? Porque hoy dice el hombre: porque me sale todo mal, porque no me salen las cosas como yo quiero, porque no me salen las cosas como yo deseo, porque no está Dios allí, porque no está Dios, aleluya, en esas decisiones que tú tomas, porque no está Dios ahí, porque no pones a Dios en esas decisiones. Por eso todas las cosas te salen mal y todas las cosas te tendrán mal. Aleluya. Es necesario que vuelvas a casa. Es necesario, tú que has dejado la casa, tú que has dejado al Padre, tú que le has dado la espalda, aleluya, hermano que me oye, hermano que me vas a ver, hermana que me vas a ver, tú que has dejado al Padre, tú que has dejado la casa del Padre y te has ido en pos de los placeres, te has ido a pecar, te has ido a cometer adulterio, te has ido a cometer fornicación, te has ido a cometer hurto, te has ido a cometer, aleluya, toda clase de pecado. Aleluya, no te irá bien, no te irá bien. Dice que este joven se fue a malgastar el dinero, este joven se fue a vivir perdidamente, viviendo con rameras, dice la palabra, pecando, viviendo de una manera deliberadamente. ¿Por qué? Porque ya no quería estar en la casa del Padre. Todo aquel que no quiere estar en la casa del Padre, porque no quiere hacer lo que el Padre dice, aleluya. Pero bienaventurados aquellos que están en la casa, bienaventurados aquellos que están en la casa, aleluya, y tienen al Padre, que es nuestro Dios, aleluya, y obedecen a ese Padre. Oh, poderoso nuestro Dios. La decisión más terrible que este hijo pudo tomar fue irse lejos de Dios, porque si te vas lejos de Dios, nada te garantiza la bendición. Oye lo que dice: la decisión más terrible que este joven pudo tomar fue irse lejos de Dios, porque si te vas lejos de Dios, nada te garantiza la bendición. Lejos de Dios solo hay tinieblas. Lejos de Dios solo hay pecado. Lejos de Dios solo hay maldición. Lejos de Dios no hay nada bueno. Lejos de Dios solamente hay maldición, solamente hay pecado, solamente hay tinieblas, no hay nada bueno. Lejos de Dios el hombre peca, lejos de Dios el hombre hace lo que él quiere, pero no es agradable delante de la presencia de Dios. Aleluya. Así como este muchacho comenzó a hacer las cosas indebidas, comenzó a hacer lo indebido. ¿Por qué? Porque no estaba en sus cabales. Este muchacho no estaba en sí, porque si hubiese estado en sus cabales, si hubiese estado en sus pensamientos, en su sí, hubiese actuado de esta manera. Así actúa el hombre
hombre cuando no está en sus cabales. Es por eso que el hombre se emborracha. Aleluya, cuando el hombre no está en sus cabales, no está en sus pensamientos, no está en sus 5 sentidos, no está en sí. Aleluya, es por eso que adultera, es por eso que comete pecado, es por eso que comienza a cometer hurto, comienza a cometer toda clase de cosas, porque no está en sus cabales, comienza a actuar de una manera desagradable delante de la presencia del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lejos de Dios solamente hay tinieblas. Lejos de Dios solamente hay pecado. Lejos de Dios solamente hay maldición. Y lejos de Dios no te espera nada bueno. Aleluya. Todo aquel, aleluya, que un día estuvo en una iglesia, todo aquel que un día estuvo en la casa del Señor, todo aquel que un día experimentó la gloria de Dios, todo aquel que un día experimentó la presencia de Dios, aleluya, que en su debido momento, aleluya, sintió la gloria de Dios, aleluya, aleluya, oh poderoso del Señor. Ahora yo te pregunto, mi hermano que has dejado el Señor, hermana que has dejado el Señor, joven que has dejado el Señor, tú que le has dado la espalda, tú que te has ido en pos de los placeres, tú que te has ido en pos del pecado de este mundo y de todo lo que el mundo te ofrece. Te pregunto en esta noche, ¿te ha ido bien sin el Señor? Te pregunto en esta noche, mujer, te pregunto en esta noche, hombre, te pregunto en esta noche, anciano, te pregunto en esta noche, aleluya, jovencita, ¿te ha ido bien sin Dios? ¿Te ha ido bien sin Dios? Aleluya, yo creo que no, porque no te irá bien sin Dios, porque lejos de Dios solamente hay fracaso. Tú puedes decir, a mí me ha ido bien, a mí me ha ido mejor. Mentira del diablo. Dios reprenda al diablo, porque lejos de Dios no te irá bien, lejos de Dios nunca te irá bien, pero en el Señor, aleluya, en el Señor será bendecido, en el Señor tendrá nueva fuerza, en el Señor será bendecido, aleluya. Dios te dará lo necesario, Dios te dará lo que tú necesitas, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Nada bueno te espera. Nada bueno espera a todo aquel que está lejos de Dios. Solamente hay fracaso. Pero cerca de Dios nadie te puede hacer daño, porque el que está en sus manos, ¿quién lo arrebatará? Dice su palabra. Los que estamos cerca del Padre o de Dios, aleluya, los que estamos en la casa del Padre, aleluya, bendito Dios, porque todo lo que es del Padre es de nosotros, dice la palabra. Así dice la palabra, que Dios le dice el Padre al Hijo mayor: todo lo que está aquí es tuyo, hijo mío, todo lo que está aquí es tuyo. Aun cuando había recibido la herencia el mayor, pero el Padre le dice: todo lo que está aquí es tuyo, porque más adelante se ve que este joven, este muchacho que fue a perder todo, dice la palabra que volvió en sí, volvió en sus cabales. Entonces comenzó a reaccionar, entonces comenzó a actuar de la manera, a reconocer que había fallado, que había actuado de una manera equivocada, aleluya. Así el hombre, así la mujer tendrá que tocar fondo. Así todo aquel que se ha alejado de la casa, así todo aquel que se ha alejado de la casa tendrá que tocar fondo, tendrá que tocar lo más bajo para reconocer que separado del Señor nada es, que separado de Él nada puedes hacer, aleluya. En su momento, el hombre que un día estuvo en la casa, el hombre, esa mujer que un día estuvo en la casa, tendrá que reconocer, aleluya, tendrá que tocar fondo, aleluya, y reconocer que separados del Señor no son nada. Este muchacho reconoció, aleluya. Más adelante dice la palabra que reconoce. Cerca de Dios hay poder, aleluya. Cerca de Dios hay poder, dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación, primeramente al griego, al judío y al griego, dice la palabra, aleluya. Así que en esta noche, para todos aquellos que están cerca del Padre, para todos aquellos que están cerca de Dios, aleluya, hay poder, aleluya. Cerca de Dios hay salvación, cerca de Dios hay sanidad, cerca de Dios hay sanidad. Contrario a estar lejos de Dios solamente hay oscuridad, lejos de Dios solamente hay fracaso, lejos de Dios solamente hay pecado, lejos de Dios nada bueno te espera, lejos de Dios nada bueno hay, amado hermano, nada bueno hay, amigo, que me vas a escuchar, aleluya. Si tú eres uno que un día estuviste en la casa del Señor y crees que has encontrado algo mejor, aleluya, es mentira. Yo sé que no has encontrado algo mejor,
mejor, porque lo mejor es nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Él lo tenemos todo, porque solamente en Él, aleluya, nuestras vidas, Señor, aleluya, son, aleluya, suplidas, solamente en Él, solamente en nuestro Señor Jesucristo lo tenemos todo, solamente en Él, cerca de Él hay poder, cerca de Dios hay salvación, cerca de Dios hay sanidad. El error más grande que el ser humano, puede hacer es alejarse de Dios. Lejos de Dios, tu vida se desperdicia. Lejos de Dios solo hay muerte, destrucción, pecado, violencia, mundanalidad, materialismo. Lejos de Dios solo hay desgracia. Lejos de Dios no hay nada bueno. Lejos de Dios solamente hay muerte, solamente hay destrucción, solamente hay pecado. Aleluya, lejos de Dios solo hay desgracia. No hay nada bueno lejos de Dios. Aleluya. Una vez más te pregunto, mi hermano, en esta noche, aleluya, ¿te ha ido bien? Tú que te has alejado de la casa del Señor, ¿te ha ido bien? ¿Te ha ido bien? Tú que has dejado la casa, yo creo que no te ha ido bien. A este joven no le fue bien, a este joven le fue mal. Y para ir avanzando a esta prédica, vamos a ver estas cuatro razones, estos cuatro nunca que este joven nunca experimentó vivir. Nunca jamás, lejos de Dios, le tocó vivir cuatro amargos nunca. A este joven le tocó vivir cuatro amargos nunca, por haberse alejado de la casa. Y primer nunca, que él nunca quizás pensó vivir hambre. Dice la palabra del Señor, el capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué hubo en aquella provincia? Hubo hambre, dice, y comenzó a faltarle. A este muchacho que lo tenía todo, a este muchacho que fue a malgastar su herencia, a vivir perdidamente, pero dice que llegó un momento donde se encontró sin nada, y a ese lugar dice que llega, aleluya, una hambruna, y él no tenía cómo saciarse, no tenía cómo comer. ¿Dónde estaban sus amigos? Lo habían abandonado. Entonces, a este muchacho nunca le había faltado nada. En el primer, aleluya, nunca le había faltado nada, pero lejos de Dios le faltó todo, ni comida tenía para comer. Cuando en la casa dice que lo tenía todo, cuando en la casa tenía comida, cuando en la casa tenía trabajo, aleluya, todo. ¿Por qué? Porque todo lo que era del Padre también era de Él, dice la palabra del Señor. Así que en estos momentos se encuentra, aleluya, experimentando un nunca que nunca había experimentado, aún estando dentro de la casa, pero estando fuera de la casa, dice que comienza a experimentar, aleluya, que lo que era tener hambre, que era lo que era saciarse y no podía saciarse. Aquel muchacho que cuando estaba en la casa, dice, lo tenía todo, pero cuando se encontró lejos, dice que le faltó la comida. Pero lejos de Dios le faltó todo, ni comida tenía. ¿Por qué? Porque lejos de Dios solamente tendrás fracaso. Lejos de Dios solamente tendrás fracaso. Nada bueno te esperará. Segundo, nunca que este muchacho quizás hubiese experimentado si no hubiese salido de la casa, pero salió de la casa y se encontró en una miseria. Segundo, nunca que vivió este muchacho, que dice que se encontró arrimado en un lugar. Después de estar en la casa, dice que estaba como arrimado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdo. ¿Cómo se encontraba aquel hombre? ¿Cómo se encontraba aquel muchacho? Dice que se encontraba
no estaba viviendo allí donde estaba, no era propio de él donde estaba arrimado, estaba en un lugar arrimado, aleluya, en un lugar ajeno que no le pertenecía a él, porque él estaba fuera de casa, estaba con hambre, estaba arrimado. Aquel hombre estaba allí, aleluya, en ese lugar donde estaba aquel hombre, aquel ciudadano, dice que de aquella tierra le manda a apacentar los cerdos. Entonces, 4, nunca que este joven nunca pensó que iba a experimentar fuera de casa, pero estando fuera de casa, entonces él comienza a conocer el sufrimiento, él comienza a ver que las cosas le hacían falta, todo le iba haciendo falta. ¿Por qué? Porque no estaba el Padre allí, no estaba en su casa. ¿Por qué? Porque lejos de Dios todo te irá mal, aleluya, todo te irá mal, aleluya. Todo aquel que se ha apartado, todo aquel que se ha apartado, aleluya, le irá mal, le irán fracaso tras fracaso. Pero es tiempo que vuelvas a la casa, es tiempo que vuelvas a la casa. El Padre te está esperando con los brazos abiertos, el Padre te está esperando con los brazos abiertos para celebrar fiesta y matar el mejor becerro, aleluya, y poner el anillo en tu mano, aleluya, y poner, aleluya, esa vestimenta, ese calzado, y hacer fiesta, porque así dice la palabra, que cuando una alma se arrepiente hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos, aleluya. El Padre hizo fiesta, el Padre celebró el regreso de aquel hijo, el Padre celebró de aquel hijo que estaba muerto, de aquel hijo que estaba perdido, aleluya, pero el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Es tiempo que tú vuelvas a la casa, es tiempo que vuelvas a Dios. ¿Por qué? Porque separado de Dios nada te irá bien, porque lejos de Dios todo será fracaso en tu vida. Aleluya. Segundo, nunca que vivió este muchacho, que vivió de una forma arrimado. Este muchacho vivía en todo un palacio, en una casa, en la casa de su padre, pero le tocó vivir de arrimado en un lugar ajeno. Aleluya. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 14 versículo 2, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oh, aleluya, nosotros tenemos una casa, y en esa casa hay muchas moradas, una casa donde iremos a vivir, una casa donde iremos a morar. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya, y es por eso, aleluya, que todos aquellos que estamos cerca de Dios, aleluya, nada nos hará falta en Él, aleluya. Al ciudadano que se le había arrimado, lo mandó a apacentar cerdos. Y este es el tercer nunca. Nunca este muchacho había trabajado y trabajó cuidando cerdos. Dice el versículo 15 del capítulo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Este fue el tercer nunca que este muchacho nunca pensó que iba a vivir fuera de casa, fuera, lejos del Padre. Primero, tuvo hambre, dice la palabra. Segundo, vivió como arrimado después de tener su casa, después de tenerlo todo allá donde estaba el Padre. Y tercero, dice que comenzó a experimentar el trabajo y lo mandó a aquel ciudadano, aquel hombre donde estaba de arrimado, dice que lo mandó a trabajar, lo mandó a apacentar cerdo. Y dice la palabra del Señor que para los judíos eso era pecado. Para los judíos ese es un trabajo inmundo. Para un judío pararse delante de cerdos o alimentar cerdos era una gran humillación. Y para este joven comer lo que los cerdos dejaban era una degradación que iba más allá de lo creíble. El hijo menor llegó a lo más bajo, llegó
a desear las algarrobas, a comer o a desear comida de animales. ¿Hasta dónde llegó este muchacho? ¿Hasta dónde llegó este joven después de tener aquel palacio, después de estar en aquel palacio, de estar en aquella casa, después de que no le hacía falta nada? Es por eso, mi hermano, es por eso tú, hermano, que te has apartado, tú que has dejado de perseverar, tú, aleluya, que un día perseveraste, pero ahora no te encuentras en la casa, que has dejado al Padre. Yo sé que no te ha ido bien, yo sé que no te ha ido bien y no te irá bien. ¿Por qué? Porque lejos de Dios solamente hay fracaso. Aleluya, como lo tuvo este joven, como lo tuvo este muchacho, solamente tuvo fracaso, solo fracaso tras fracaso, pero viene Dios en su misericordia y le hace volver en sí, dice la palabra, para que pueda reconocer. Así el Señor te hará reconocer, te hará entender, mujer, te hará entender, varón, que puedas entender, aleluya, y puedas llegar a lo más bajo, puedas llegar a entender que separado de Dios no eres nada y que necesitas del Señor. Para ir finalizando este mensaje de esta preciosa noche, para los judíos era inmundo estar a la par de los cerdos, aún tocarlos, mucho menos comerlo, era algo inmundo. Entonces llegó a tal degradación este muchacho que cayó tan bajo. Y cuarto, nunca que había experimentado, nunca había deseado comida de cerdo, pero deseó comida de animales. Tuvo hambre, vivió derrimado. ¿Y qué más? Vivió derrimado. Tuvo hambre, vivió derrimado. Trabajó. Y dice que deseó comer de la comida de los cerdos. Nunca había deseado comida de cerdo. Cuando este muchacho, allá en la casa de su padre, iba a desear comer comida de animales. ¿Cuándo iba a desear este muchacho comer comida de animales? Comer comida de cerdo. ¿Cuándo iba a desear este muchacho allá en la casa? Si lo tenía todo para comer, nada le hacía falta. Pero aquí se encuentra que le falta todo. ¿Por qué? Porque lejos de Dios te irá mal. Lejos de Dios te irá mal. Y a este muchacho le fue mal. Vamos a leer el versículo 17 y aquí vamos a finalizar. Capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aleluya. Volvió en sí. Aquel muchacho volvió en sí, dice la palabra. Volviendo en sí, regresó su personalidad. Analizó, razonó. Estaba fuera de sí. Por eso es que comenzó a actuar de esa forma. Porque el hombre actúa de una forma equivocada, porque no está en sí, porque no está en sus cabales. Aleluya. Para que un hombre borracho siga bebiendo, es porque está fuera de sí. Para que un adúltero siga adulterando, siga pecando, es porque está fuera de sí. Pero este muchacho vuelve en sí, dice la palabra, y regresa a casa. Y el padre le recibe. Vamos a leer estos versículos. El versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Aquel muchacho que se fue a vivir perdidamente, aquel muchacho que estaba aguantando hambre, aquel muchacho que estaba viviendo de arrimado, aquel muchacho que estaba viviendo trabajando, aleluya, con aquellos cerdos, aquel muchacho que experimentó el hambre y desear la comida de los cerdos. Entonces viene y Dios en su misericordia le hace entender. Aleluya, y aquel muchacho entra en sí, dice que vuelve a la casa de su padre. Y dice el versículo 31: entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso le dijo el padre al hijo mayor. ¿Por qué? Porque el hijo mayor vio cómo recibieron a aquel hijo que se había ido a vivir perdidamente. En el versículo 30 dice: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo.
Entonces aquel hijo se sintió mal, se sintió triste, porque para él quizás no habían hecho eso, pero viene la respuesta del padre y le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas las cosas son tuyas, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, era perdido y ahora es hallado. Aleluya. Así que en esta preciosa noche el Señor te sigue esperando. Tú que te has alejado, tú que has salido de la casa del Padre, tú que has dejado la casa y te has ido a los placeres del mundo, te has ido a los placeres de la carne. Aleluya. Tarde o temprano el diablo te va a matar, el diablo te va a destruir. Es necesario que vuelvas a Dios, es necesario que vengas a los pies de Cristo. Aleluya, aleluya. Pero tendrás que entender, tendrás que reconocer, aleluya, y tendrás que llegar a lo más bajo como este muchacho llegó, aleluya, para reconocer, para entender. ¿Por qué? Porque es necesario que tú puedas entender que lejos de Dios no te irá bien, que lejos de Dios solamente hay desgracia, que lejos de Dios no hay nada bueno, pero en Dios lo tenemos todo. En Dios hay salvación, en Dios hay perdón de pecado. Así en esta noche, así damos gracias a nuestro Dios por la palabra de nuestro Dios. Así Dios bendiga a los hermanos que han estado ahí conectados por medio de redes sociales, y así Dios bendiga a los hermanos que nos oyen aquí en Santa Bárbara. Así damos gracias al Señor por esta palabra. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias, poderoso Dios. Gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor, que ha sido predicada. Lo hemos hecho para tu gloria, para tu honra, Señor. Misericordia, Padre. Misericordia, Señor. Gracias. Misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno, Señor.